muscular en miembro superior e inferior derecho. Madre refiere cuando sin atenuantes. Posteriormente, el 15 de enero, presenta disminución de la fuerza muscular del miembro superior e inferior derecho y disminución del reflejo de succión, por lo que acuda a un centro de su localidad y se le indica solución fisiológica 0,9 y dipirona, dosis que no precisa y un tratamiento que no cumple por no contar en la institución. El día 20 de enero se le realizan los exámenes de laboratorio que reportan una hemoglobina de 6,9 gramos sobre decilitro, un hematocrito de 22%, plaquetas de 200.000, leucocitos de 15.800 segmentados en un 80% y linfocitos del 20%, con un valor absoluto de neutrófilos del 12.640. Por persistencia de la sintomatología, es referida a este centro hospitalario con signos y síntomas sugestivos de meningitis y es evaluada por el equipo de guardia y se decide su ingreso en esta emergencia. Bueno, como positivo de sus antecedentes perinatales, tenemos que es un producto de segunda gesta, embarazo no controlado, obtenido por parto ectópico simple, 38 semanas. La madre refiere haber tenido varicela a los 7 meses de gestación, también haber sufrido litiasis renal y un embarazo de alto riesgo. En sus antecedentes neonatales solamente tenemos su peso al nacer de 2.900 gramos. Las inmunizaciones, madre refiere no tener vacunas. En los antecedentes personales, niega hospitalizaciones y antecedentes de importancia. En familiares tenemos que madre y padre vivo, aparentemente sano, y un hermano fallecido a los 8 meses por amibiasis intestinal. Su alimentación, lactancia materna exclusiva el primer mes de vida. Y en desarrollo psicomotor, sostén cefálico a los 3 meses, se sentó a los 7 y gateó a los 8 meses. Como positivo en el examen físico de ingreso, tenemos en la parte de la cabeza la fontanela anterior abombada, 3 por 4 centímetros, sin deformaciones ni reblandecimiento. En el abdomen tenemos fluidos hidroaéreos presentes, blandos, depresibles, no impresiona dolor a la palpación. Y en neurológico se evidencia que está hipoactivo y hay una disminución de la fuerza muscular en el hemicuerpo derecho. Tenemos un Glasgow de 13-15 y la fuerza muscular de 3/5, reflejos osteotendinosos 4/5. Aquí se le hizo un diagnóstico de ingreso donde se planteó primeramente una infección del sistema nervioso central como meningitis a descartar. Vamos a dejarlo hasta allí y vamos a ir analizando nosotros, ¿ok? Lo que tenemos. ¿Me escuchan bien? Sí, doctora. Tenemos una niña de 9 meses en la cual hay un antecedente epidemiológico que viene de Las Claritas. Las Claritas es una zona endémica de paludismo, ¿ok? A considerar, o sea, si es algo positivo para nuestro examen físico, ¿ok? No estoy diciendo que sea un paludismo, pero son puntos positivos que nosotros debemos de ir agrupando para luego llegar a una conclusión, ¿ok? Entonces tenemos un antecedente endémico que viene de Las Claritas y es una niña que no tiene ningún tipo de vacunas, ¿ok? Por supuesto, si no tiene vacunas, no tiene ningún tipo de control de niño sano ni nada por el estilo, ¿ok? Entonces por allí es de tomar en cuenta. Luego tenemos que tiene tos y disminución de la fuerza muscular. Probablemente esa enfermedad actual inicia antes, porque nadie con un cuadro clínico así, particularmente en los niños, no va a debutar con una disminución o una hemiparesia una hemiparesia que allí la importancia de investigar a la hora de una enfermedad, indagando desde cuándo está enferma. Esta niña viene presentando, una oportunidad les comenté
¿ok? Pero no tanto como 6.9. Generalmente cuando hay procesos infecciosos, la hemoglobina cae, ¿ok? Son pacientes, esto aunado a la anemia fisiológica y aunado probablemente al déficit nutricional que pueda tener esta bebé. Esta bebé tiene 9 meses y ¿cuánto pesa? No le presté atención al peso. Pesa actualmente 9 kilos 600, pero ella al entrar al hospital pesaba 9 kilos. Entonces 9 kilos. Sí, ahorita está recibiendo lactancia materna, pero la madre refiere que cuando ella comenzó con la hemiparesia, no succionaba. Y la alimentación. Los primeros 6 meses Sí, de sí. vida, ella estaba con leche Lactancia, materna. sí. Sí, lactancia, sí. Ajá. Entonces, ¿cómo vamos a plantear este caso? Vez la meningitis bacteriana, pero yo para plantear una meningitis bacteriana, ustedes este caso para a la hora de plantear los diagnósticos. Bueno, si es en un lactante, generalmente se presenta lo que es el llanto paradójico y puede tener las fontanelas abombadas, fiebre y convulsiones. Eso es generalmente lo que presenta en lactante. Pero Martín, ¿cómo lo plantearías? Tú estás de guardia y tú recibiste este paciente. Entonces, primer diagnóstico, ¿cómo lo planteas? ¿Alguien más que pueda plantear, no sé, qué diagnósticos plantean ustedes para empezar? ¿Podría ser infección del sistema nervioso central? Puede ser como infección del sistema nervioso central a meningitis bacteriana a descartar, ¿ok? Eso es una meningitis. Eso es un planteamiento. También pueden Doctora, y otro diagnóstico podría ser encefalitis. ¿Cuáles son los signos encefálicos? ¿Cuáles son los signos meningios y cuáles son los signos encefálicos? Vámonos a los signos encefálicos van a estar dados por vómitos en escopetazo, la niña va a tener fotofobia, cefalea. Cefalea intensa. Eso no lo tenemos en este momento. Exacto. No tenemos vómito, no tenemos, bueno, cefalea no sabemos porque eso generalmente el niño lo manifiesta, ¿ok? Pero otros signos encefálicos, ¿cuáles son? Aparte de la fotofobia, lo que tú dijiste está perfecto. ¿Qué más? Puede tener hipertensión. Ajá. Bueno, la hipertensión endocraniana, signos de hipertensión endocraniana. puede presentar estrabismo. Rigidez de nuca. Estrabismo, convulsiones. Rigidez de nuca es meningio. Trastornos de la conciencia, ¿ok? Son típicos dados por la hipertensión endocraniana. Es el niño que está somnoliento, que tiene fotofobia, pero está tumbado. Hay trastornos de la conciencia, ¿ok? Entonces, que prácticamente no abre los ojos y está letárgico totalmente, ¿ok? Esos son signos encefálicos. Ahora, los signos meningios, ¿cuáles son? La rigidez de nuca, la fontanela bombada, la fiebre. No, ¿qué más? Rigidez de nuca, ¿qué más? Fiebre no es característico de signos meningios. Fiebre Claro. hay una infección. Bueno, los signos Las de convulsiones. ¿Ah? Rigidez de nuca. Ajá, ¿qué más? De Kearney y Brodinski. Kearney y Brusinski, ¿qué más?
pero en lactantes normalmente es generalizado, ¿no? O sea, no es tan específico signos de meningitis, sino más de... Ajá, Bueno, O sea, el cuando llanto una- paradójico cuando ya una lo convulsión- mencionó Arianna. El llanto paradójico, la fontanera bombada, También, irritabilidad. esos son los signos meningos a nivel del lactante. Llanto paradójico y la irritabilidad. Y ya más grandecitos tenemos rigidez de nuca, Kernig y Brusinski. ¿Cuál es el Kernig y cuál es el Brusinski? Eso ya lo habíamos dicho. ¿Cuál es el? bueno, doctora, el Kernig cuando yo le flexiono las piernas, él va a elevar la cabeza y en el Brusinski cuando elevo la cabeza, flexiona los miembros inferiores. Creo que es así. Sí, así es, Fran. Muy bien. Kernig se flexiona las piernas y él flexiona la cabeza. Y Brusinski es al revés. Se le flexiona la cabeza y él flexiona las piernas. Ok. Entonces, volvemos atrás. ¿Cómo plantean el paciente a nivel de diagnóstico? Puede ser como una infección del sistema nervioso central, ¿ok? Pero también ustedes lo pueden plantear como un síndrome toxi-infeccioso, ¿ok? Un síndrome toxi-infeccioso quiere decir que el paciente tiene una infección bacteriana y que está tocado, pues, o sea, hay un proceso infeccioso bacteriano. Síndrome toxi-infeccioso. A, infección del sistema nervioso central, meningitis bacteriana a descartar. ¿Ok? Que sea una malaria cerebral, pudiera ser. ¿Por qué no? Porque este paciente no tiene fiebre, no tiene más nada. Supuestamente comenzó a presentar esa pérdida de la fuerza muscular. Tiene un antecedente epidemiológico. Pudiera ser, no estoy diciendo, pero pudiera plantearse la malaria cerebral. ¿Y qué más? Ahí por allí decías que hay un antecedente epidemiológico de TBC meningia, interrogado. O sea, son todos planteamientos que ustedes pueden hacer al lado de la infección del sistema nervioso central. ¿Ok? Y entonces, en base a esos planteamientos, ustedes comienzan a realizar un plan de trabajo para definir qué es lo que tiene el paciente. Que también, si hay una isquemia o una pérdida de la fuerza muscular, tanto de miembro superior derecho y de miembro inferior derecho, hay que plantearse una trombosis, una isquemia cerebral de etiología a precisar, interrogado. No sabemos si hubo un trombo, de hecho, por allí lo plantean que pude haber un trombo, ¿me entiendes? Entonces, una isquemia, y quién quita que sea un y me esté dando esa sintomatología de pérdida de la fuerza muscular, de ese me parece. ¿Quién quita? De hecho, hay una parálisis facial, no es habitual que con una meningitis a corto plazo, ¿ok? Tengamos como secuela, sí, pero no es tan habitual que lo tengamos como que en el periodo agudo de la enfermedad. De repente en el subagudo yo puedo, en complicaciones, puedo encontrar esa hemiparesia, pero no es habitual encontrarlo en el periodo agudo, en esos primeros días o debutando. Probablemente no sea tanto que comenzó el día de hoy, cuando el día tal, cuando comenzó con tos, y probablemente esto tiene días de evolución y que la mamá no lo está manifestando. O la persona que hizo la historia clínica no escudriñó qué hay más allá de esto, ¿ok? Es tremendo caso, es un caso muy interesante, ¿ok? Entonces, todos estos planteamientos son válidos, pero nosotros elaboramos un plan de trabajo para descartar cada una de ellas, ¿ok? ¿Qué plan de trabajo vamos a hacer para descartar una meningitis bacteriana que la tenemos en primer lugar?
¿qué le hacemos a esa niña de 9 meses que tiene este cuadro? Función lumbar. Función lumbar. Una Para punción. Ellos el cultivo y citoquímico del líquido cefalorraquídeo. Ellos hacen esta punción lumbar después que ya le pusieron un tratamiento con cefotaxib, por supuesto, con las medidas completas, ¿ok? Lo que sucede muchas veces es que en las emergencias no tenemos equipo para punción lumbar, porque si esta niña tiene signos encefálicos, signos de presión, de hipertensión endocraniana, nosotros no podemos hacer una punción lumbar con un yelco o con una aguja así tan que en algunas oportunidades lo hacemos, pues con una aguja número 21 simplemente hacemos una punción lumbar. Lo que pasa es que en estos casos, como son casos más complejos, deberíamos de tener el equipo de presión, del equipo de punción lumbar, de manera de que al mismo tiempo se va midiendo la presión del líquido cefalorraquídeo. Porque si es un paciente que tiene hipertensión endocraniana, se puede enclavar. Pero lo ideal era al ingreso una punción lumbar ya de una vez con lo básico y ya con antibiótico terapia. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí, Sí, doctora. doctora. Eso es lo ideal, que cuando llega el paciente se le hace la hematología y se le hace su punción lumbar. Y entonces se envía un tubito parasitoquímico gran, un cultivo, uno parasitoquímico con el citoquímico y el gram, ya más o menos uno se orienta qué es lo que está sucediendo allí, si hay o no una meningitis bacteriana. Si yo quiero saber si eso es una malaria cerebral, ¿qué le pido a la niña? Una gota gruesa. Gota gruesa. Una simple gota gruesa. En el pico febril, aunque ella no refiere fiebre. No refiere, pero bueno. Una meningitis sin fiebre también es rarísima. ¿Okay? Unos laboratorios así, a menos que esté inmunocomprometida. ¿Okay? Por eso muchas veces nosotros no le tenemos que creer todo a la mamá. En este caso es la mamá la que está dando la información. Entonces nosotros tenemos que ir más allá, siempre a preguntar, ¿no ha tenido fiebre? ¿Seguro? Ok, entonces pedirle su gota gruesa. Si para la TBC, claro, ya cuando tengamos en el mismo citoquímico, nosotros le hacemos la coloración de que para pedir si es una TBC. Suponiendo, no estoy diciendo que sea este el caso. ¿Cómo se llama la coloración para el bacilo? Sí, el Nielsen. Sí. La coloración del ácido alcohol resistente, el Silnielsen. ¿Okay? ¿Qué se le debe de pedir a esta niña también? No tanto apenas ingrese, porque dentro de su cuadro, de su evolución, ¿qué se le tiene para nosotros descartar si hay un proceso isquémico a nivel cerebral? Y más después que hizo un evento con una parálisis facial. Y al Los mismo tiempos de tiempo... coagulación. No, algo por imágenes. Y al mismo Un tiempo... ecodoppler. No tomografía. Una TAC. Un ataque de cráneo. Con un ataque, yo visualizo si eso hay una isquemia cerebral, y si hay una isquemia, entonces que hubo una trombosis, ¿ok? Visualizo si hay edema cerebral, que probablemente eso fue el caso de la niña, que hubo un edema cerebral, y entonces se manifiesta más hacia... ¿cómo se llama? Tenemos sintomatología hacia el lado del pecho. Pero hay que descartar, porque nosotros, no, que cardiología descarta que fue una trombosis, no sabemos. No sabemos si hay o no, porque eso la única manera de saberlo es haciéndole un ataque de cráneo, un ataque cerebral, para ver si hay signos de isquemia cerebral. ¿Ok? Y al mismo tiempo se ve si hay algún tipo de complicaciones propias en
escuchan? Sí, ahora sí. Sí, doctora. No Sí, sé ahora sí la dónde escuchamos. no sé dónde desconecté, pero me escucharon lo del ataque, ¿no? Sí, Sí, doctora. ya está ahí. Ok, perfecto. Entonces, eso forma parte del plan de trabajo en esta niñita porque una vez, o sea, por la sintomatología clínica, entonces yo lo plantearía como un síndrome toxinfeccioso a infección del sistema nervioso central, 2 puntos, meningitis bacteriana, TBC meningia, paludismo, LOE, ¿ok? Que me justifique esta compresión y me justifica esta isquemia o esta disminución de la fuerza muscular a nivel de mi cuerpo derecho, ¿ok? Como segundo diagnóstico, ¿ok? ¿Qué tengo que colocar? Tiene una hemoglobina de 6.9. Anemia. Anemia Anemia. severa, 2 puntos, secundario a el síndrome toxinfeccioso o secundario a 1, o sea, al primer diagnóstico. ¿Ok? 2, anemia severa A, secundario a 1, o sea, el primer diagnóstico, y B, nutricional, interrogado porque no sabemos cómo es esto. ¿Ok? Entonces, viene la elaboración del plan de trabajo que ya hablamos, se le hace la hematología, se le hace la punción lumbar, se le hace la tomografía de cráneo, se le hace examen de orina, puesto que es un síndrome toxinfeccioso, y con ese laboratorio y con ese cuadro clínico, ese paciente debe de cultivarse, hacerse un hemocultivo, ¿ok? Porque no sabemos, no sabemos si, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Ajá. Que no sabemos si esa niña todo partió en una bacteriemia, ¿ok? Hizo una bacteriemia y comenzó a sembrar a nivel de cerebro y a nivel cardíaco, de hecho es así, porque tiene una pericarditis. Entonces probablemente esta paciente, otro diagnóstico es sepsis o bacteriemia, ¿ok? Porque ya tenemos cerebro comprometido y tenemos corazón comprometido. Entonces, esta paciente, eso es un diagnóstico también para esta septicemia, ¿ok? No tanto como bacteriemia, porque ya tenemos signos específicos a nivel de órgano comprometido. Una septicemia doctora, es planteada. doctora, y en este caso, el diagnóstico de la sepsis sería parte de lo que es el síndrome toxoinfeccioso, sería otro ítem de ese síndrome. O Pudiéramos colocarlo allí o pudiéramos colocarlo como 2, número 2, septicemia. okay. 3, anemia severa. Porque probablemente en esta niña, por eso es que hay que hacer, es difícil generalmente nosotros, o sea, guiarnos por lo que otro interrogó. Lo ideal es que nosotros mismos hagamos el interrogatorio, ¿ok? Porque de repente el que interrogó no tuvo la suspicacia de ir preguntando otras cosas que de repente otro sí la tuvo. De hecho, ustedes se dan cuenta que diferentes personas hacen una historia diferente, porque cada quien tiene una suspicacia diferente ante un determinado evento. ¿Ok? Entonces, este paciente me parece que debe haber algo más detrás de todo esto. ¿Me entiendes? Y porque es muy difícil que vaya a debutar de una vez ya con la hemiparesia. Todavía un adulto que tiene comorbilidades y hay enfermedades de base, pero en un niño es muy raro eso. ¿Okay? Y para que haya debutado de una vez con la hemiparesia y al mismo tiempo con la pericarditis es porque hay un evento previo. Probablemente una septicemia habría que ver. Entonces, en este paciente es importante el hemocultivo. ¿Ok? Suponiendo
considerando una septicemia o considerando una meningitis bacteriana, porque sabemos que esto es bacteriano. Ya descartamos paludismo, descartaron TBC, estamos claros de que hay un proceso bacteriano. ¿Qué gérmenes atacan generalmente a un lactante de 9 meses? ¿Cuáles son los gérmenes? Vamos a ubicarnos en esos gérmenes. El Haemophilus influenza podría ser uno. Streptococcus pneumoniae. Streptococcus también. Neisseria meningitis. Ok. Haemophilus influenza, primer lugar. Bueno, en primer lugar no, ahí se disputan los dos. Se disputa Haemophilus influenza y, lo dijeron ahorita, el neumococo o Streptococcus pneumoniae. Son los dos primeros. Esta niña no tiene ningún tipo de vacuna. ¿Okay? Si ella tuviera la vacuna pentavalente, tuviera protección contra el Haemophilus influenza. Recuerde que el Haemophilus influenza está en la pentavalente y ya para 9 meses debiera de tener la de los dos. ¿Ok? Sí, doctor. Aquí el germen implicado no está acorde a la edad, pues, de 9 meses. Implicado aquí en este caso no es acorde a la edad. Aquí estamos hablando de Sheridan. Vamos a hablar de lo esperado, porque se supone que yo ahorita no tengo ningún tipo de cultivos, y entonces yo me tengo que ir con la flora esperada para determinada edad, grupo etario, ¿ok? Entonces, yo tengo que cubrir hemófilos, tengo que cubrir neumococo. La Neisseria meningitidis es en tercer lugar, ¿ok? No es como que propia de los lactantes. La Neisseria meningitidis es más para escolares, ¿ok? Pero entra en tercer lugar. El cuadro clínico no es de estafilococos para yo plantearme otro germen que pueda estar presente, pero no para meningitis. Entonces tenemos esos tres: Haemophilus influenza, neumococo y la Neisseria meningitidis. Entonces, ¿con qué yo voy a empezar esta antibiótico-terapia en esta bebé? Cefalosporina de tercera generación. Cefalosporina. Yo tengo ¿qué características debe de cumplir el antibiótico para tratar la meningitis? Penetrar Que la barrera atraviese la... la hematocefálica. Que penetre la barrera hematoencefálica. ¿Okay? Y entonces las cefalosporinas de tercera generación penetran bien la barrera hematoencefálica. Entonces, ¿cuáles tenemos? ¿Qué cefalosporinas? Cefotaxime y ceftriaxona. Ok, entonces, eso con las dosis antimeningias, que son ¿cuáles? En cefotaxima para meningitis va de 200 a 300 miligramos por kilo de peso día. Por kilo día en dosis fraccionadas cada 12 horas. Una vez que yo tengo cambio o reajusto. ¿Ok? Ahora, en este caso, ellos inician tratamiento con cefotaxime, le colocan la profilaxis con dexametasona. ¿Para quién es esa profilaxis específicamente? Para hemófilos influenza. Para hemófilos influenza. ¿Y en qué consiste esa dexametasona? ¿Para qué es? Para disminuir los factores proinflamatorios que tiene la bacteria. Eso es para el edema cerebral. Para disminuir los efectos inflamatorios de la cascada inflamatoria. ¿Y qué es lo que hace esa cascada inflamatoria? ¿En qué repercute eso en el niño? ¿Cómo lo vemos? ¿Qué es lo que causa esa cascada en el niño?
¿Se les olvidó? Sepsis. La hipoacusia. Esa es la que dice que puede causar hipoacusia. Hipoacusia, sí señor. ¿Ok? La hipoacusia, o sea, es para prevenir los efectos de esa cascada inflamatoria producto de la lisis bacteriana, del Haemophilus influenza específicamente. ¿Ok? Ajá. Entonces, este paciente comenzaron con cefotaxime, pero no sé al cuánto tiempo hacen la punción lumbar, pero ya tenía varios días recibiendo, y en esa punción lumbar aparecen unos resultados donde no hay leucocitos, ¿ok? ¿Cómo es? Ajá. ¿Cómo está esa glicemia de 67 para esa punción lumbar? Interpreten ustedes ese líquido cefalorraquídeo. Decía, no hay leucocitos, una glucorraquia de 67, PANDI negativo, unas células de 50, de proteínas de 50. Interpreten ustedes ese líquido cefalorraquídeo. Había hematíes de 50, probablemente fue un poquito traumática y por eso que aparecieron esos hematíes. Ajá. ¿Cómo está ese líquido si no hay leucocitos, no hay el PAN? ¿Cómo están las proteínas? 50. Está aséptico. Las proteínas están aumentadas. Están aumentadas, pero no tanto. Son las proteínas normalmente. ¿Cuál es el nivel de proteínas en una? De 35, De 35 a 45. Y la tiene 50, está normal. ¿Ok? Ajá. ¿La glucorraquia cómo está? También, bueno, se ve elevada. 67. ¿Cómo debe ser la glucorraquia en un paciente con meningitis bacteriana? Debe estar Esto ya lo disminuida. Hipoglucorraquia. Debe estar disminuida. Correcto. Claro, en una meningitis bacteriana hay hipoglucorraquia. Esta tiene 67. ¿Cómo es la glucorraquia normal del líquido cefalorraquídeo? De ¿Cuánto es? 45. De 45 a 50. A 50. O sea, aproximadamente 2/3 de la glicemia. Ok, esta niña a lo mejor está recibiendo hidratación, qué sé yo, y entonces por eso que tiene 67, o sea que está normal la glucorraquia. ¿Ok? No hay leucocitos, tiene glucorraquia normal, proteinorraquia normal, PANDI negativo. Hay unos hematíes que probablemente es que fue traumática la punción, pero no hay ningún hallazgo que me hable de una meningitis bacteriana. Claro, esa punción fue realizada ¿cuántos días después del antibiótico? 10 días después. También es que puede ser que ya, como lo plantearon, hay una meningitis bacteriana parcialmente tratada. Lo raro es que teniendo ese citoquímico así, tan normal, haya crecimiento de una bacteria que no es propia del líquido cefalorraquídeo, y menos a esa edad, como es un gran negativo la Escherichia coli. ¿Entiendes? O sea, no cuadra una cosa con la otra. ¿Está mal hecho el fitoquímico o el cultivo está contaminado con una Escherichia coli? La Escherichia coli fuera normal si hubiera crecido ¿en qué rango etario? Hasta En los el 3. ¿En qué rango etario? Desde el recién nacido hasta los 3 meses. Menor En recién Menores de y menores de 3 meses de edad, claro. ¿Por qué? ¿De dónde va a venir esa Escherichia coli? Del tracto Menores de 3 urinario materno. ¿Ah? En Canal del recién Es materno. ¿Ah? canal del parto. Canal del parto, claro, canal del parto, son un gran negativo del canal del parto. ¿Ok? Pero ¿de dónde va a venir ese Escherichia coli en una niña de 9 meses? A menos que haya, entonces están diciendo por ahí, planteando que probablemente hay una infección urinaria, hizo una sepsis
y esa sepsis sembró arriba. Entonces habría... Por eso es que yo les decía inicialmente que aquí hay que plantear el diagnóstico de una septicemia. ¿Ok? Y había que hacer un diagnóstico de entrada. ¿Ok? En medicina, en pediatría, 2 más 1 son 4. Cualquier cosa ustedes pueden encontrar. Por eso es que es importante organizarse a la hora de una historia clínica. Una vez que ustedes tengan todos los datos, saber organizar esos datos y engranar esos datos que tengo a favor. O sea, tener un planteamiento, saber qué es lo que voy a hacer con los datos que yo estoy recogiendo, ¿ok? Y organizar un plan de trabajo. Por eso es que decía desde un principio, este es un buen caso clínico, porque es un caso que nos pone a trabajar la mente. ¿Estamos claros? Sí. Sí. Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Entonces, ellos planteaban que hay un antecedente epidemiológico de tuberculosis, ¿ok? Y podían plantear la TBC meningia. ¿Por qué con este líquido cefalorraquídeo yo digo que no es una TBC cefalorraquídeo? Las proteínas estuvieran muy elevadas. Y eran altísimas, muy bien. ¿Quién me respondió? Arianna. Mariana, muy bien. Sí. Proteínas, si eso fuera una TBC meningia, entonces tuviera proteínas de 1000 y pico, de 700, 800, elevadísimas, y eso me hablaría de que sí, evidentemente estamos frente a una tuberculosis meningia. ¿Ok? Entonces, bueno, como llega un cultivo, les dice que es sensible a las cefalosporinas de tercera generación, dense cuenta que cambiaron de cefotaximia a ceftriaxona. Prácticamente ellos comparten los misma sensibilidad, o sea, pero luego creo que pasaron a meropenem, o sea, pasaron a meropenem, que son carbapenémicos, que son de un amplio espectro, o sea, amplían el espectro del antibiótico. Como tiene la parte cardíaca, como tiene también la parte cardíaca afectada, hay una pericarditis, hay una trombosis cerebral, una isquemia. ¿Por qué no plantearme, por ejemplo, un Kawasaki? Hablando de las enfermedades infecciosas, en una oportunidad hablamos de Kawasaki en las primeras reuniones. ¿Se acuerdan del Kawasaki? Hay una arteritis muy bien de las coronarias, o sea, hay afectación cardíaca, ¿ok? Pero ¿qué tenía esos pacientes? ¿Qué tiene el paciente con Kawasaki? Lo grandote, no les estoy preguntando para que tenía la fiebre alta, de 7 a 14 días con fiebre, ¿ok? Afectación linfonodular, hay afectación cardíaca, el rash eritematoso con descamación, la afectación en piel, inyección conjuntival, ¿ok? Pero tiene fiebre. Y en los exámenes, ¿qué es lo que es característico de un Kawasaki? ¿Cómo están las plaquetas? Altas. Una trombocitosis. Pueden tener 700, 800 mil plaquetas. Hay una trombocitosis importante y eso favorece el trombosis tanto a nivel cerebral como en otras partes. ¿Entiendes? Entonces pudiera plantearse, claro, no se descarta porque esta tiene plaquetas normales,
no recuerdo cuántos eran, cuánto tienen las placas linfonodular, linfática y de piel. En cardíaco lo que tiene es una pericarditis, pero en ningún momento hablan de una arteritis a nivel de las coronarias, ¿ok? Pero son todas cosas que nosotros tenemos que ir planteando, porque no cuadra, puede cuadrar, ¿ok? Pero mi diagnóstico es que esta niña es una septicemia y de ahí sembró. La sintomatología cardíaca, ¿ok? Que ¿cuál fue el foco? No sabemos. Tampoco tenemos un examen de orina. Pero cuando yo tengo un paciente así, mínimo debo de tener hematología completa con reactantes de fase aguda, examen de orina, examen, radiografía de tórax, en este caso la tomografía TAC cerebral y todos los cultivos, hemocultivo y por lo menos cultivo del líquido cefalópodo. Es el deber ser, no es lo que es la disponibilidad que tenemos en el RUGI-PAE. Nosotros debemos de estar capacitados para establecer el plan de trabajo ideal. Ustedes lo escriben en la historia, por supuesto, por esto y por esto, tiene planteamiento esto. ¿Ok? Que se haga o que no se haga, pero nosotros tenemos que estudiar el deber ser. ¿Ok? ¿Estamos claros? Me gustó mucho este caso clínico de hoy porque hay mucha punta que sacar. Sí, doctora. Bueno, al final quedaron en hacer un drenaje pericárdico, pero estaban pendientes con eso porque la niña no tiene los recursos, etcétera. Pero ella en líneas generales está un poquito recuperada. O sea, ya come, la parálisis facial desapareció. Está un poquito Habría que hematizada todavía, pero... O sea, inmunológicamente Exacto. esa niña debe estar súper comprometida para que haya hecho una pericarditis. Sí, Debe bueno, estar... le mandaron a hacer todas esas pruebas de BRL, HIV, pero no tenemos resultados todavía. El embarazo es un embarazo no controlado, probablemente no tiene ningún tipo de vacunas, no tiene ningún tipo de control, ¿ok? Pero el caso, un tremendo caso clínico. Es más, estos son casos que ustedes deben de seguir. Ariana, ¿tú quedas comprometida de que ya va esta semana, por ejemplo, el viernes o la próxima semana nos tienes que dar razón de este caso, cómo va a evolucionar? Porque la idea no es ver el caso y ya olvidarnos, sino cómo evolucionó y qué más siguió, o sea, qué más se encontró y al final cuál fue el diagnóstico definitivo de estos pacientes. ¿Ok? Siempre ahí es donde está la curiosidad de uno saber qué resultó, pues, porque no es un caso habitual. No Sí, no es saben qué fue primero, si fue primero de un la parte líquido cardiológica. vaya a crecer una Sí. Escherichia coli. La Escherichia coli no es de ese grupo etario. ¿Ok? Muy bien. Ok, doctora. Yo quiero preguntarles algo al grupo. Cuando yo hago esta discusión de casos clínicos, ¿ustedes entienden el objetivo que yo les quiero dar? O sea, la interpretación llega a ustedes lo que yo les quiero manifestar. Sí, de verdad que es muy doctora. provechoso. Sí, sí. Sí, doctora. Creo que aprendemos bastante a discernir, a saber La idea- interpretar cómo nos llega el paciente. Caso clínico otra vez, que no sé qué, no, o sea, No, porque doctora, cada más bien caso es muy didáctico. Es demasiado didáctico. O sea, consideramos como grupo que se aprende muchísimo así. porque de hecho se nos va una hora prácticamente, o sea, claro, en este caso clínico porque tiene bastante que sacarle, ¿entiendes? Pero la idea, lo que yo quiero que ustedes, generalmente es el propósito mío con el grupo que siempre yo asesoro. Mi idea es que ustedes aprendan a discernir, a correlacionar
datos clínicos con los del laboratorio y abrir esa esfera, ese abanico de posibilidades diagnósticas, y así como ustedes las abren, irlas descartando. Aquí hay un abanico de posibilidades diagnósticas. Dense cuenta que planteé, se plantea un Kawasaki, se plantea un paludismo, se plantea una meningitis, se plantea una TBC, ¿ok? Se plantea una enfermedad inmunológica, porque de verdad que para que haya hecho una pericarditis es porque inmunológicamente esta niña está comprometida, ¿ok? Entonces, ustedes ven, así como lo plantean, hay signos positivos y signos que lo descartan automáticamente, y entonces nosotros de lo más grande vamos afinando diagnóstico y nos vamos quedando. Ok, muchachos, muy bien. Vamos a pasar, con Rosa me dijo que el grupo estaba interesado en la parte de sepsis neonatal. ¿Discutir hoy? Sí, doctora. Ok. Entonces, bueno, la definición de sepsis me imagino que ustedes ya la saben. O sea, la idea aquí en estas discusiones no es repetir la clase, ¿ok? La idea es como que puntualizar cuáles son, siempre deben de tener presente, no repetir la clase. De hecho, yo soy muy práctica, muy didáctica en estas reuniones, porque para repetir la clase, para eso ustedes tienen la clase. Entonces, en un recién nacido, ¿ok? ¿Cómo definen ustedes la sepsis neonatal? ¿Cómo se las definieron en clase? Bueno, doctora, para definir en sí el concepto de sepsis neonatal, debemos de tener ciertos criterios, tanto clínicos como paraclínicos en el neonato. Ajá. Entonces, entre estos criterios, por ejemplo, si nos vamos a los clínicos, está la variedad de que puede ser con hipertermia o con hipotermia. Bueno, la verdad que la idea no era el cuadro clínico, ¿ok? Porque para eso lo vamos a revisar. Pero, ¿qué es sepsis? ¿Qué es septicemia? Es una ¿Qué? respuesta. Ahora sería como Es la presencia de microorganismos a nivel del torrente sanguíneo, pues. Ok. De microorganismos, o sea, de Es patógenos. una infección de múltiples sistemas simultáneamente, en el que puede haber un foco, un origen localizado, o puede tener como punto de inicio una bacteriemia, es decir, tener una diseminación hematógena de la infección. Y en la que generalmente el cuerpo tiene una respuesta inflamatoria magnificada a esa infección. Muy bien. Entonces eso, pues hay una infección generalizada, que hay diseminación hematógena de un determinado agente infeccioso, y por lo tanto tenemos manifestaciones en diferentes partes del organismo, ¿ok? En el caso de la sepsis, es cuando un germen está circulando, está en la circulación sanguínea en un recién nacido. Estamos hablando de una sepsis neonatal. Por supuesto que tenemos diferentes causas. Hay clasificaciones en cómo la clasificamos en el neonato. Tenemos sepsis neonatal, la precoz, precoz y la tardía. Tenemos la precoz y la tardía. ¿Cuál es la precoz? Cuando ocurren los primeros 4, o sea, antes de los primeros 7 días o 3 días. Los primeros 7 días. Y la tardía. Es después de la primera semana, hasta el primer mes, que ya. Muy bien. O sea, ¿cuáles son las causas de sepsis neonatal? Que yo le hago la historia clínica a la mamá, o sea, en el momento de
parto o en el momento de la cesárea, ¿ok? Yo indago con unos tópicos que son importantes para yo catalogar si el niño puede presentar sepsis neonatal o es un niño. ¿Cuáles son esos tópicos que yo tengo que abordar en la mamá? ¿Se ha tenido alguna infección durante el embarazo? Ruptura prematura de membrana, ¿más de cuántas horas? 18 horas, doctora. 18 es mucho. Más de 12 horas. Mayor de 24 horas. Bueno, yo, o sea, claro, esos son a nivel ginecológico, pero generalmente más de 12 horas ya aumenta el riesgo a nivel del recién nacido. Entonces, ruptura prematura, porque recuerden que la cavidad uterina es aséptica totalmente. Y si hay una ruptura prematura de membrana, una RPM, o hay una fisura de membrana y la mamá no se dio cuenta, eso es un foco de infección de vía ascendente, por lo cual el niño tiene alto riesgo de sepsis. ¿Okay? RPM. Doctora, una pregunta que me perdí un poco. Dejamos la sepsis temprana, las primeras 72 horas de vida, y las tardías mayor a 4 o mayor a 7. Mayor a 7. Día. Primero 7 días. Hacia la segunda semana. Entonces, la sepsis temprana es en los primeros 7 días, en la primera semana de vida. Pero generalmente en los primeros días, pues, en las primeras 72 horas, ¿qué clasificación le dieron en clase? ¿Cuántos nos dieron esa que estoy nombrando. La sepsis temprana, la primera 72 horas de vida, y la sepsis tardía, mayor al 4.º día, al 7.º día. Generalmente tardía, 7.º día, porque es hacia la segunda semana. Ok. Entonces, íbamos con las causas de sepsis neonatal. Teníamos la RPM, fisura de membrana, ¿qué más? Un parto pretérmino. Una fiebre infección intrahepática. ¿Ah? Fiebre que la... No. Que de hecho, en el control prenatal, en la última semana, siempre se solicita todo el screening, o sea, su hematología, y se pide un examen en particular. El examen de orina, doctora. Examen de orina, muy bien. Las infecciones urinarias deben de ser tratadas. Si un niño nace de una madre con infección urinaria, eso es un niño potencialmente séptico. ¿Okay? Entonces, infecciones urinarias maternas. Por eso es que a la embarazada prácticamente se le hace el examen de orina a manera en cada trimestre. Pero ya en el último trimestre debe de tener su examen de orina, inclusive con su cultivo negativo. ¿Ok? Para tener tranquilidad. Ok, y cualquier otro proceso infeccioso también influye, pero los más frecuentes son infecciones urinarias maternas, RPM, fisura de membrana, son todos procesos infecciosos que afectan al niño y este catalogado como una sepsis neonatal precoz. ¿Ok? ¿Cuáles son los gérmenes que causan esta sepsis neonatal precoz? Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes. Bueno, principalmente son gérmenes que se pueden encontrar en el tracto urinario materno o en el canal del parto. ¿Cuáles son los? Marianis escribió ahorita las enterobacterias. Enterobacterias. ¿Cuáles son las enterobacterias? Escherichia coli, Enterobacter, Klebsiella. Proteus, creo. Pero generalmente la Escherichia coli es la que más está allí. Es la más frecuente. Las enterobacterias del canal del parto. A esas se suman, ¿quiénes más? La Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes. El hemófilo, ¿cuándo comienza la afectación del hemófilo?
A partir de De los 3 meses. hasta los Con 5 3 años. meses hasta los 5 años. Olvídense de hemófilos en recién nacidos. De 3 meses Otra gente que puede estar implicado en sepsis neonatal es el Streptococcus agalactiae. Ajá, entonces tenemos el estreptococos del grupo B o agalactiae, los enterobacterias y hay un tercero importantísimo. ¿Cuál es que lo nombraron por ahí? Klebsiella. No, la Klebsiella La es Listeria monocytogenes. la Listeria monocytogenes. Son las tres bacterias principales que causan sepsis neonatal. Tenemos entonces enterobacterias, todas las enterobacterias que son Negativos. Negativas. negativas. La Listeria monocytogenes y el Streptococcus agalactiae o Streptococos del grupo B. ¿Ok? Estos gérmenes se van a mantener hasta los 3 meses de edad. No solamente en recién nacido, sino hasta los 3 meses de edad. Generalmente en recién nacido es puro estos 3 que ya les nombré. Pero entre 1 mes y 3 meses tenemos un periodo de transición. Me estoy saliendo de sepsis neonatal, para que lo sepan. El primer mes, lo que ya les dije, de 3 grupos. Luego, entre 1 mes y 3 meses, está un periodo de transición donde yo tengo gérmenes de recién nacido y gérmenes de la etapa subsiguiente. Quizás que el que me dijo hemófilos influenza, que me diga entre 1 y 3 meses, puede ser. No es lo habitual, pero a veces se adelantan un poco. Por eso es que se llama periodo de transición. Están los de recién nacido y están los de la etapa subsiguiente. Pero en recién nacido tenemos exclusivamente enterobacterias, Listeria monocytogenes y estreptococos del grupo B. ¿Cuál es el cuadro clínico de un paciente con sepsis? Lo que estaban diciendo al inicio. ¿Cuáles son? Hipertermia o hipotermia. Hipotermia, hipotermia, Recuerden que los recién taquicardia, nacidos bradicardia. no hay inmadurez a nivel del sistema nervioso central, hay inmadurez hipotalámica y no necesariamente reaccionan con fiebre. Ellos pueden tener fiebre o pueden tener hipotermia. ¿Qué más? Ok. Letargia, Leucocitosis, puede haber leucopenia. debilidad de la succión. Debilidad de lo que es el reflejo de succión. Puede estar hipotónico. Cualquier cosa pueden tener, ¿ok? Generalmente lo primero que ellos pierden es el apetito, es lo primero que pierden, entonces tienen poca succión, el tono tienden a estar hipotónico, más bien somnolentos, no responden bien a estímulos externos, pueden tener vómito, dificultad respiratoria muy frecuente, hipotensión, bueno, no tanto como hipotensión, pero sí la dificultad respiratoria es muy frecuente, generalmente comienzan a estar taquimneicos, y bueno, rechazo al alimento. Y hay algo que es muy importante con la sepsis neonatal, no sé si eso ha cambiado, si se lo dijeron en clase, el 30% de los niños que tienen sepsis neonatal cursan con meningitis bacteriana aguda. ¿Se lo dijeron en clase? Sí, sí nos lo dijeron. Por eso es que todo recién nacido potencialmente séptico, ¿ok? Cuando yo hablo de potencialmente séptico, incluyo a los que tienen antecedentes de infecciones urinarias maternas, antecedentes de RPM de más de 12 horas. Todos esos pacientes se les debe hacer líquido, función de lumbar y estudio del líquido cefalorraquídeo, como acaba de escribir Mariana, para descartar 30% de los niños recién nacidos con sepsis neonatal cursan con meningitis bacteriana aguda. ¿Ok? Ajá. Entonces, bueno, ¿cuál es el plan de trabajo? ¿Qué le pido? ¿Qué escribo en la historia? Se le solicita exámenes paraclínicos. Ajá. ¿Qué cultivo? Empiezo por los, bueno, laboratorio, los laboratorios. ¿Qué laboratorios voy a pedir?
de fase aguda, también leí que la procalcitonina puede ser uno de los reactantes importantes para llegar. De fase aguda muy buenos, muy sensibles. Ajá. ¿Cuáles son los reactantes de fase aguda? Proteína C reactiva, velocidad de sedimentación globular, como dije ahorita también la calcitonina, la procalcitonina. Las plaquetas, ¿cierto? Plaquetas, fibrinógeno, todos esos son reactantes de fase aguda. ¿Qué le pedimos de química sanguínea? Un examen de glucosa. La glicemia, puesto que un paciente séptico puede cursar con hipoglicemia. ¿Ok? Le pido glicemia, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, doctora, también ellos pueden cursar o sea, en la sepsis, pueden cursar con una necrosis tubular aguda. También podría pedírsele urea y creatinina. Urea, creatinina, hay que pedírselo. Glicemia, urea, creatinina, ¿qué más? Bueno, básicamente eso, pero ¿qué más? Ver si hay acidosis metabólica. Hay que hacerle, si el niño está presentando dificultad respiratoria, se le hacen los gases arteriales para ver si está en acidosis metabólica, porque generalmente cuando con la sepsis hay cambio del metabolismo anaerobio y entonces el paciente comienza a hiperventilar y hay una acidosis metabólica. O hay una acidosis metabólica y por ende comienza la hiperventilación. ¿Ok? Si tienen dificultad respiratoria, hay que pedirle el estudio de gases arteriales. ¿Le pedimos pantalla de coagulación? Hay que pedirle pantalla de coagulación porque a veces ellos tienden más sepsis, ¿ok? Aunque sea para tenerlo como... Esto sobre la marcha, pues si hay problemas de sangramiento, se le pide su pantalla de coagulación. Pero de entrada, glicemia, calcio, sérico si hay pérdidas, ¿ok? Por lo menos sodio, potasio, cloro y calcio. ¿Ok? Ajá. Eso va en la historia. Hematología completa, velocidad, PCR, procalcitonina, fibrinógeno, si te quieren pedir, urea, creatinina, glicemia, electrolito sérico. Por supuesto, sodio, potasio, calcio. ¿Ok? Luego viene cultivo, hemocultivo, y urocultivo. Generalmente podemos hacer el examen de orina por punción suprapúbica. No sé si ahorita, pero básicamente lo hacíamos por punción suprapúbica. Tengo entendido que por punción suprapúbica la orina de ese nivel debería de ser estéril, ¿no? Entonces, no debe haber infección, debe ser aséptica totalmente. Ok, y entonces debemos describir punción lumbar, citoquímico y cultivo del líquido cefalorraquídeo, planteándonos qué son esos. ¿puede ser una ampicilina sulbactam con aminoglucósido, doctora? Ok. Puede ser ampicilina sulbactam con aminoglucósido, pero puede ser una simple ampicilina con aminoglucósido. ¿Okay? Una ampicilina cubriendo ¿a quién? Al Streptococcus agalactiae. Al Streptococcus y ¿a quién más? A la listeria. La listeria. Ok. Y el aminoglucósido cubriendo ¿a quién? Las enterobacterias. A las enterobacterias.
¿Cuál es la dosis de la ampicilina? Es de 50 100 miligramos sobre... miligramos por kilo de día. 50. ¿Le dijeron Son 50? 100. 100. Sí. 6 horas, ¿no? Normalmente cada 6. Pero en el recién nacido, ¿ok? En esas primeras 48 a 72 horas se inicia, luego se pasa cada 6. Pero al inicio es cada 12 horas, recién nacido. ¿Ok? Entonces se coloca la ampicilina y se puede asociar con el aminoglucósido, que es ¿quiénes? Ya, perdón, Ampicilina, amicacina. Sí. ¿Ah? ¿Ampicilina cuántos miligramos? En dosis fraccionada, al inicio cada 12, pero ya luego cada 8 y después cada 6. Después de la primera semana ya pasa cada 6, pero en las primeras 72 horas son cada 12. Ok, gracias, doctora. Y de aminoglucósidos, ¿cuáles tenemos? Gentamicina y amicacina. Ajá. La genta, ¿cuál es la dosis en recién nacido? Creo que 7,5 a 12. De 5 a 7 la genta. Y la amicacina de 12 a 15 miligramos por kilogramo de peso día en dosis cada 12 horas. Cada 12 en esas primeras etapas. La amicacina en recién nacido se usa más de 12 a 15, pero en la medida que va creciendo el niño vamos bajando de 7. Por supuesto, si son pacientes que se complican, que no evolucionan, que no hay... Ahí podemos usar el meropenem, podemos usar, o sea, cualquiera de esos carbapenémicos. O sea, ya hay otros tipos de tratamiento. Pero la sepsis neonatal precoz. Si es la sepsis neonatal tardía, ¿quién entra? ¿Qué otro germen entra a jugar? Entra en el grupo. Importantísimo. Él está... endovenosa y la ampicilina surfactant cubre tanto los de la precoz y incluye el estafilococo. O sea, yo puedo usar ampicilina surfactant con cefine o con aminoglucosa. Gérmenes, o sea, que cubran al estafilococo también. Materiales y corrección de la acidosis metabólica si está presente y corrección del desequilibrio hidroelectrolítico si está presente. ¿Okay? Que es bastante frecuente en estos niños. Entonces, mantener un equilibrio hidroelectrolítico y ácido básico. Mantener, por ejemplo, si su hemoglobina, o sea, una hemoglobina adecuada, o sea, mantener las medidas generales en estos pacientes. Son tan importantes como la medida terapéutica. ¿Ok?
¿Tienen alguna pregunta? No, Doctora, yo tengo una duda que se relaciona con meningitis, es hasta 21 días. Generalmente la meningitis, si es un gran negativo el que crece, generalmente si hubiera ese crecimiento de esa Escherichia coli en esa lactante, cuando hay gran negativos en líquido cefalorraquídeo, esos son mínimo 21 días de tratamiento. Mínimo. Si es otro germen, un estreptococo u otro germen, entonces puede hacer 14 días de tratamiento sin una meningitis. Pero si es un gran negativo, mínimo 21 días de tratamiento. Hasta negativizar la PCR, tener una PCR normal y cultivos normales. Recordando que las meningitis neonatal generalmente siempre dejan secuelas. Bueno, no siempre, pero en un alto porcentaje dejan secuelas. Las meningitis en los lactantes tienden a dejar en un alto porcentaje, dejan secuelas. Claro, eso hay sus excepciones. Bueno, muchachos, estamos listos. Mañana no nos vamos a conectar, por eso es que nos conectamos lunes y martes. Ahorita nos conectamos nuevamente el jueves. Decidan qué quieren discutir